tres componentes principales del proyecto, que es el Plan Maestro, que es un documento base establecido por la ley para la planeación del aeropuerto, programando su desarrollo de manera rentable y escalable. Esto lo vimos el día de ayer. El Plan Maestro está autorizado, validado y terminado, y los trabajos de construcción que están realizando en el polígono de Santa Lucía corresponden precisamente a ese Plan Maestro, como se informó el día de ayer. Por otra parte, también está el componente de la movilidad, que es para conocer los requerimientos de conexión del aeropuerto con los principales núcleos urbanos y los aeropuertos del sistema aeroportuario metropolitano y viceversa, las vías de comunicación y los medios de transporte necesarios para atender esta nueva dinámica. Y también el último componente es la aeronavegación, que es el análisis del espacio aéreo que permite la convivencia armónica del tránsito aéreo entre los aeropuertos que conforman el sistema aeroportuario metropolitano, pero a su vez con los demás aeropuertos de la red nacional. Estos dos últimos aspectos serán expuestos más adelante. Por otra parte, referente a las fases de ejecución de este magno proyecto, efectivamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un proyecto estratégico del Estado mexicano. Está clasificado como un asunto de seguridad nacional que debe de entrar en operación de forma segura y rentable lo más pronto posible, esto es, el 21 de marzo del 2022. Por lo anterior, las grandes fases del proyecto que deben de superponerse de manera ordenada para su materialización. Es así que la fase de planeación empezó el mismo día del principio de la administración y está próxima a terminar, dando paso a continuación a la siguiente fase de ejecución, que es el diseño, que empezó en el segundo trimestre del año pasado y terminará incluso este año presente. Los trabajos de construcción fueron inaugurados por el señor presidente de la República el 17 de octubre del año pasado y deberán estar concluidos antes de que finalice el 2022. Y la última fase muy importante, que es la preparación operacional y certificación del aeropuerto, se va a adelantar a mediados de este año. Es así que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una vez que concluya las construcciones establecidas en el Plan Maestro autorizado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, entregará al operador aeroportuario o administrador del aeropuerto dichas edificaciones para ser convertidas en un modelo de negocios exitoso. Uno de los elementos fundamentales en materia de obra y conectividad hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será la prolongación del tren suburbano hacia la propia terminal aérea. Aquí solamente para mencionarles que se señala aquí de manera en croquis lo que significa la prolongación, que son 23 kilómetros, se va a contar con 8 pasos vehiculares, 3 estaciones iniciales, una que es la terminal y 2 estaciones intermedias, hay 17 pasos peatonales y 2 viaductos elevados. Para tener una mayor claridad, estaríamos exhibiéndoles un pequeño video, por favor. Lo que aparece aquí a continuación es lo que es la línea del tren suburbano existente. Estamos haciendo un recorrido virtual sobre la misma. Los que hayan tomado esto, pues aquí podrán apreciarlo. Estas son las instalaciones de Ferrovalle. Estamos en la estación Fortuna y continuamos circulando sobre el ferrocarril suburbano. En hipótesis que se han analizado sobre la movilidad y capacidad del suburbano, estamos considerando una hipótesis baja que podría llegar a manejar. En la hipótesis baja estamos considerando que va a manejar alrededor de 70,000 pasajeros al día. En las hipótesis altas, pues arriba de los 80,000, 90,000 pasajeros al día. La red se pretende, a pesar de que está contemplado para una segunda etapa con 2 vías, se pretende construir una sola vía con laderos como una primera etapa y para permitir esta conectividad que hemos comentado. En este punto ya se da inicio de la ruta existente del suburbano, ya esta es una desviación, es un ramal hacia el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
El periodo de ejecución son 6 meses que vamos a requerir todavía para afinar los proyectos y 20 meses de ejecución. Esto nos lleva a un periodo total de 26 meses, lo cual estaríamos terminando la construcción en el mes de junio del año 2022. Se aprovecha mayormente el derecho de vía del ferrocarril existente. Solamente en algunas zonas, como son algunas de las estaciones y un patio de maniobras, se requerirá derecho de vía adicional, pero fundamentalmente va sobre el derecho de vía existente del ferrocarril. Esta es una animación, aquí aparecen las 2 vías, pero ya comentábamos que será en inicio para una primera etapa en una sola vía. También, por supuesto, se estarán considerando, independientemente de los pasos superiores vehiculares, pasos peatonales, porque hay zonas donde es importante la movilidad de los peatones entre uno de los accesos y el otro lado de la propia vía. Esta ya es una animación del acceso a la propia terminal aérea, también contemplando nuevamente las 2 vías, que será ya cuando se esté construyendo la segunda etapa. Aquí termina la animación, si pudiéramos poner la siguiente. Estas son las vialidades a cargo de la Secretaría, muy rápidamente, adicionales a lo que va a ser el ferrocarril. Tenemos el acceso vía Tonanitla. Vamos pasándolas rápidamente, por favor. Lo que sería el entronque de la carretera libre y de cuota con el acceso oriente a la terminal aérea, con un gran distribuidor vial aquí. Esta va a ser la zona de carga, de ingreso de la carga aquí al aeropuerto. Tenemos también la modernización de la autopista México-Pachuca en una primera etapa, y en una primera etapa hasta el entronque y modernización del Camino San Jerónimo, y en una segunda etapa rumbo hacia Pachuca. El distribuidor vial en la carretera libre México-Pachuca también es algo de lo que se tiene contemplado. Y finalmente, lo que se refiere a la autopista Ecatepec-Peñón. Este ya está a punto de terminarse, lo cual integraría completamente la accesibilidad con el ferrocarril suburbano que viene de este lado hacia las instalaciones y la conectividad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es cuanto, señor presidente. Esto tenía que rediseñarse. Además, las tecnologías modernas de la aviación, los aviones que vuelan a la Ciudad de México, los aviones con los que cuenta el parque de la aviación comercial mexicana son de los más modernos que hay en el mundo en este momento. Tiene la aviación comercial de México una antigüedad de 7.5 años, es muy moderna, y tiene la tecnología ya toda la aviación de la navegación basada en performance, en desempeño, y es posible rediseñar los espacios aéreos de tal suerte que se logren resultados como incrementar la seguridad efectiva de los vuelos, reducir el consumo de combustibles y desde luego también en consecuencia reducir el impacto ambiental. Pero además el rediseño permite mejorar, reducir
a las comunicaciones, las interacciones entre pilotos y controladores, que los pilotos puedan ubicar las coordenadas de vuelo con toda la precisión, de tal suerte que además se reduce la fatiga, se reduce las posibilidades de distracciones, y para los controladores de tráfico aéreo también, que en el caso de la Ciudad de México tienen una carga importante de trabajo, se les facilita mucho con el nuevo rediseño de las operaciones. Adelante. Este es el diseño al que se ha llegado. Esta es una simulación, considerando ya la operación del aeropuerto Felipe Ángeles con el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto de Toluca. Y esta simulación se ha hecho con sistemas de alta precisión, de simulación acelerada, que se tienen con NavBlue, la empresa que nos ha ayudado en el proceso de consultoría. Y aquí aparecen algunos conceptos muy importantes, como son estos que ven ustedes aquí. Estos abanicos o triángulos son triángulos que muestran las diferentes trayectorias de acceso que pueden tener los aviones para canalizarse a los 3 aeropuertos. Este es un diseño revolucionario, muy importante. Está avalado naturalmente por NavBlue, en él han participado en los conceptos operacionales, como decía yo, nuestros ingenieros y controladores de tránsito aéreo, pero además también ha sido visto por la Agencia Europea de Seguridad, por el creador de esto que se llaman los merging points, cada uno de estos abanicos que aparecen aquí, y que están representando los accesos más modernos para separar a los aviones, darles las posibilidades tanto laterales como verticales más adecuadas en este momento, con el diseño basado en desempeño. Si consideramos nada más los beneficios anuales que se pueden tener en las trayectorias para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vemos que hay 10 millones en un año. En el año que entra ya vamos a poder tener economías en reducción de distancia de más de 10 millones de millas náuticas, en ahorro de combustible de 56 millones de kilos, ¿no? Y además la parte proporcional en gastos de invernadero. Es decir, este rediseño es un rediseño que funciona muy bien, hace muy eficiente la operación. Adelante. Bueno, han habido presentaciones y discusiones amplias, han aportado en el diseño que ha sido revisado por expertos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, de la Asociación Internacional de Empresas de Transporte Aéreo, los órganos colegiados, desde luego las aerolíneas nacionales, las áreas operacionales de las aerolíneas nacionales, y todos han aportado, han hecho sus sugerencias, han criticado y han permitido hacerle mejoras al diseño operacional. Este diseño está en su etapa final. Entramos ahora a la etapa de capacitación de todos nuestros controladores que ya han sido familiarizados en el proceso. Se están contratando los controladores que van a operar también ya Santa Lucía. Ya han sido capacitados una buena cantidad de estos muchachos y, en fin, hay un proceso pues en marcha y tendremos el diseño en operación ya desde principios del año que entra para los aeropuertos de la Ciudad de México, de Benito Juárez y el de Toluca. Las necesidades aeroportuarias de nuestro país están cambiando. La demanda de vuelos comerciales incrementa cada día y el diseño del espacio aéreo de la zona centro se creó para las exigencias de 10 años atrás. El tránsito de pasajeros se ha duplicado en este tiempo y es momento de ponernos al día mirando al futuro. La incorporación del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía al Sistema Aeroportuario Metropolitano, formado por la Ciudad de México y Toluca, nos impulsa a dar ese salto hacia adelante en el diseño del espacio aéreo, llevándolo a la cima. Las rutas de vuelo que alimentan hoy en día al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México son de tipo convencional. Estos sistemas tienen algunas limitantes, como son el alcance de señal en montañas o la definición de procedimientos en 2 dimensiones. Con la próxima expansión aeroportuaria, integraremos una transformación vital al instaurar el sistema PBN, la navegación basada en la performance. El sistema
sistema PBN mejorará el alcance de señal debido al uso de satélites. Nos permitirá rediseñar el espacio aéreo y distribuir de forma más eficiente los flujos de aeronaves. Atraerá grandes beneficios al mercado de aviación mundial como aumento en la seguridad, mejora en los perfiles de vuelo, ahorro en combustible y en millas recorridas, reducción en cargas de trabajo para pilotos y controladores y reducción en emisiones de CO2 para el cuidado del medio ambiente. Con este nuevo diseño, estableceremos puntos de entrada para el arribo de aviones, dependiendo de su procedencia. Luego las naves entrarán en rutas o canales exclusivos que los llevarán hacia el aeropuerto de su destino. Las salidas de cada aeropuerto tendrán, de la misma forma, canales correspondientes que confluirán en los puntos de salida del área de control. Gracias a estas vías de tránsito, los aviones podrán tener, de forma organizada, una ruta preestablecida para llegar a su destino. A simple vista y mirándolo como una superficie plana, el tráfico aéreo puede verse complejo, pero el secreto de este diseño está en la altitud. Si cambiamos nuestra perspectiva, descubriremos que el espacio aéreo es mucho más amplio y ofrece una gran cantidad de posibilidades debido a las diferentes altitudes. El control de tránsito aéreo asigna a cada uno de los vuelos altitudes específicas dependiendo de diversos factores, como por ejemplo, si es llegada o salida, la distancia que el avión tiene con respecto a su destino e incluso las características de la propia aeronave. De esta forma, lo que para nosotros a simple vista es una red compleja, para los controladores aéreos es una red de caminos claramente trazados y delimitados. Por tanto, en cualquiera de los cruces donde se encuentren hasta 3 aviones en el camino, no habrá afectación, ya que cada uno viajará a su propia altitud. Estos diseños del espacio aéreo se utilizan en ciudades donde existen varios aeropuertos, como son Londres, París o Nueva York. Hoy es nuestra oportunidad para colocar el espacio aéreo de México en el lugar al que corresponde, dada la creciente demanda. Con la incorporación del sistema aeroportuario metropolitano, que incluye los aeropuertos internacionales de Santa Lucía, Toluca y Ciudad de México, haremos la transformación vital de la estructura del espacio aéreo. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estamos listos para la transformación del control aéreo, con un diseño que funcione a su máxima capacidad y cubra las necesidades del futuro. Este sistema permite además los ascensos continuos de aeronaves y los descensos continuos de aeronaves, y esto representa reducciones en ruido y reducciones adicionales en el consumo de combustible.